¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional. Connie, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. En una semana la que termina por lo menos nuevamente marcada por el cuarto retiro que se aprobó en la Cámara de Diputados y esta semana entra al Senado. Eso te iba a decir, la que pasó, pero la que viene marcadísima porque entra a la Comisión de Constitución del Senado y sigue marcando entonces pauta con muchísima fuerza. Y se toma la presidencial, además la carrera presidencial. A propósito de la presidencial, hoy dos nuevas encuestas dan a José Antonio Kast como superando a Sebastián Sichel en las preferencias, Pulso Ciudadano y CADEM. Hoy dan esa novedad, por llamarlo de algún modo. Bueno, vamos a hablar de eso también, de la denuncia, ¿cierto? La investigación de Pandora. Sí, Pandora Papers, donde cientos de personas alrededor del mundo fueron investigadas por muchos medios internacionales de manejos de platas en algunos paraísos fiscales. El presidente Sebastián Piñera está mencionado y la moneda desmintió. Vamos a hablar sobre ese tema. Y estamos a horas de que se cumplan 3 meses desde la instalación de la Convención Constitucional y por eso tenemos entrevistas, estuvimos conversando con la presidenta Elisa Loncón, haciendo un balance, los momentos más difíciles, lo que viene hacia adelante, y esta es la entrevista, aquí en Estado Nacional. Estamos llamados a hacer el ejercicio intercultural. Connie, bien, pues aquí en mi oficina. Aquí el tiempo es, pero escaso y hay que escribir la Constitución, pues. Cosas cotidianas. Yo creo que sí, mascarilla. Tenemos distanciamiento social. Esto me lo trajeron unas señoras también de una comunidad, así que siempre estamos llenas de cosas. Y de repente me voy al sur a Trayén y me trato de salir, pues. Hay que estar saludable para llevar la convención. Sí. Sí. Que esté muy bien, hasta luego, hasta luego. Gracias, presidenta, por recibir a Estado Nacional aquí en su oficina en la Convención Constitucional. Connie Santa María, muchas gracias por tu visita y tu interés. Bienvenida. Mari, presidenta. Así vemos. Así es que mucho gusto de que nos haya recibido aquí, en el lugar donde usted pasa la mayor cantidad del tiempo, ¿no? Donde se toman las decisiones. Partamos por una evaluación, presidenta, de lo que han sido estos 3 meses de la convención, ¿cierto? Estamos cumpliendo 3 meses desde la instalación. ¿Cuál es su evaluación? ¿Es positiva o es negativa? Positiva, muy positiva, porque hemos avanzado, creamos el órgano, nos dimos comisiones transitorias para discutir los reglamentos y ahora estamos en proceso de discusión y definición de los reglamentos. Por otro lado, dentro de la misma convención se han ido instalando las formas de deliberación democrática, una forma democrática sui generis, porque aquí somos muy diversos y esa diversidad tiene que reflejarse en la intervención, en las palabras. Eso es una cultura que nos permite, la estamos instalando, pero al mismo tiempo nos permite ir entendiéndonos, conversando las cosas. ¿Y qué ha sido lo más complejo, lo más difícil para usted en estos 3 meses? Ha sido difícil varias cosas. El comienzo fue difícil porque aquí no existía el órgano que se llama Convención Constitucional. Llegamos a sesionar a este excongreso y no pudimos sesionar. Era imposible porque no estaban las normas, porque estábamos en periodo de COVID, no teníamos protocolo COVID, necesitábamos instalar todo el sistema de electrónico para las palabras y todo, o sea, estábamos nosotros nada más y eso fue complicado. Fue complicado porque cuando llegamos no dimensionábamos que nos íbamos a encontrar con eso. Y en esos momentos difíciles hoy día, por ejemplo, este viernes, vimos aquí también, tuvo uno de esos momentos complicados, tuvo que suspenderse la sesión, ¿cierto?, cuando se estaba debatiendo y discutiendo el reglamento de participación y que incluye algo que a usted le importa muchísimo, obviamente, que es el reglamento para las consultas indígenas. ¿En qué quedó eso? Salimos bien. Convocamos, se votó, bueno, todo esto se generó porque hay 17 escaños reservados,
primera vez que los pueblos originarios participan para definir una constitución aquí en Chile, y eso genera también una manera distinta de participación. Entonces tenemos reglas para todas las participaciones, y todos los reglamentos siguen con la misma regla, y establecimos nosotros un piso para patrocinio de indicaciones, pero no un techo. Entonces, y por otro lado tampoco definimos límites para las temáticas de las indicaciones. Entonces eso, llegó el momento de votar el reglamento de los pueblos originarios, y eso no se entendió porque los pueblos originarios, por un acto así de buena fe y de gran apoyo, consiguieron, eran 30 las firmas mínimas, y consiguieron sobre 80 firmas. Y muy contentos cuando se estableció esto, porque aquí estamos, aquí está nuestro reglamento, y qué bueno que transversalmente se está apoyando. Esa fue la lectura que hicimos los pueblos originarios. Entonces, en este diálogo, acá con el resto de los convencionales, eso no fue entendido. Eso se vio de manera difícil, porque dentro de eso que había una cocina instalada. ¿Y quién puede acusar de cocina a las naciones originarias? Si nosotros somos 10 naciones acá, hicimos un esfuerzo enorme para ponernos de acuerdo, y no hay mala fe. ¿Le cuesta a veces ponerse de acuerdo con el resto de los escaños reservados de los otros pueblos originarios? Sí, tiene su complejidad porque existe dentro de la historia de los pueblos indígenas, los pueblos, una cultura de desconfianza a la institucionalidad. Y esto es una institucionalidad que nosotros nos hemos creado, y dentro de las institucionalidades normalmente han estado pauteadas por los poderes hegemónicos, y en este caso la desconfianza surge por eso, porque se asume de que tal vez hubieran poderes hegemónicos pauteándome a mí. Yo soy independiente, y la verdad es que yo he instalado un trabajo horizontal con todos los sectores, y sin ninguna pauta en términos de que exista un sector superior que a mí me esté ordenando lo que debemos hacer. No, aquí se establecen las decisiones mediante el diálogo transversal, y con mucha colaboración también con el vicepresidente Baza, que siempre estamos analizando las situaciones, y avanzamos así. Presidenta, esta semana se aprobó el reglamento finalmente, incluyendo el más complejo, polémico, el famoso quórum de los 2/3 para aprobar normas que sean incluidas en la nueva Constitución. ¿Por qué usted dijo que le costó votar en favor de los 2/3? Porque, bueno, como Chile sabe, hay una historia vinculada de los 2/3 con la dictadura, y fue instalado en un periodo también con el objetivo de limitar la participación de los sectores sociales, populares y sus reivindicaciones. Las normas de 2/3 fueron establecidas también con el binominal y con un poder mayoritario de las fuerzas que estaban sosteniendo esos 2/3. Sin embargo, desde entonces, con lo que pasó el 18 de octubre y con lo que pasó con el 80% del apruebo, y como nosotros nos formamos aquí representantes de diferentes sectores de la sociedad chilena, mujeres, indígenas, de diferentes sectores, independientes, todo, ese objetivo con el cual se instaló los 2/3 hoy día aquí no cumple el mismo objetivo. Aquí no hay mayorías. No está el binominal, y no hay nadie que tenga el poder de veto. Nosotros tenemos que decidir por consenso, por acuerdo. Entonces, mi lectura de los 2/3 era difícil por esa historia, pero por otro lado, aquí hay una institucionalidad que se llama Convención Constitucional, y que está instalada también constitucionalmente, y para mí eso es importante. Defender la Convención Constitucional implica defender su institucionalidad, y en ese caso los 2/3 forman parte de esa institucionalidad. O sea, respetar el acuerdo del 15 de noviembre que permitió la creación de la Convención. Claro, porque y el objetivo tiene para nosotros hoy día que da fortaleza a la institucionalidad, y por otro lado nos va a permitir instalar las normas constitucionales con alto quórum.
y eso necesitamos. Bueno, también se aprobó, ¿cierto?, la convocatoria o la posibilidad de convocar a plebiscitos dirimentes cuando una norma constitucional no logre ese quórum de 2/3, que son, ¿cierto?, 103 convencionales, pero sí logre 93, que son los famosos 3/5. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo correcto? ¿Usted está de acuerdo con esa posibilidad de convocar a plebiscitos dirimentes? Lo que pasa es que estamos aquí instalando democracia. Y yo creo que para hacer mejor la democracia siempre hay que buscar las mejores posturas y trabajar en función de hacer cada vez más democrático el proceso. Y yo creo que desde esa mirada, para profundizar la democracia, se vale darle una vuelta, asumiendo que la Convención, las normas constitucionales, sí las va a votar por 2/3. ¿Y en qué casos podría llamarse a un plebiscito dirimente, por ejemplo? No lo sé en este momento, no puedo pensar en este momento qué podría ser. Eso se irá a definir por un pleno, será un tema complejo, no lo sé. No puedo adelantar. ¿Y no es una forma de saltarse el quórum de los 2/3, como dicen y como se quejan los convencionales de Vamos por Chile? No hay un salto aquí porque ya está votada la norma de cómo tomar las decisiones aquí al interior, así que no hay un salto. Usted decía que también esto es una forma de profundizar la democracia, ¿cierto?, lo de los plebiscitos dirimentes, pero ¿no es un contrasentido pedirle a la ciudadanía que resuelva a través de plebiscitos dirimentes si fue la ciudadanía la que los eligió a ustedes precisamente para estar aquí en la convención y decidir? Sí, nosotros vamos a decidir y tenemos las normas para tomar las decisiones. Y esas normas están ya claras, están instaladas, como también el Pleno verá, tendremos en este momento, las discusiones se instalan y ahí en su momento habrá que ver qué va a ocurrir, pero por el momento aquí hay normas instaladas ya. ¿Dan los tiempos para pensar en uno o en más plebiscitos dirimentes, pensando en que tienen 9 meses para escribir la Constitución? Es que no estamos pensando en los plebiscitos dirimentes, estamos pensando en la escritura de la Constitución, estamos pensando en los contenidos de la Constitución. O sea, es un tema que nosotros vamos por etapas trabajando. Estamos hoy día votando los reglamentos, terminando de votar los reglamentos, y posterior vamos a entrar al tema de los contenidos. Cuando entremos a los contenidos hay que instalar diferentes tipos de contenido para escribir la Constitución, pero todo es procesual acá. Y si usted me pone algo para terminar, no puedo yo adelantarme porque estamos aquí trabajando por etapa el proceso. Ya, ¿y usted cree que van a alcanzar en los 9 meses el proceso o que va a extenderse por los 12 meses que contempla en la reforma constitucional? Es curioso, son, cuando uno lo ve como mujer, 9 meses, sí, el tiempo de gestación de una guagua, ¿no? Ahí hay cuidados, hay cariños, hay decisiones que se toman y estamos trabajando de esa manera. Acá nosotros tenemos muy claro que no es un tiempo ilimitado, es un tiempo finito y tenemos agenda, y como hemos instalado las agendas, la hemos ido cumpliendo. Eso para nosotros es prioritario, vamos a planificar para llegar a esa dirección y estamos haciendo todo para alcanzar la meta en los tiempos que nos han dado para hacerlo. Presidenta, sobre el reglamento de la Comisión de Ética, que fue otro de los que se votó, ¿cierto?, durante esta semana, se aprobó un artículo que prohíbe el negacionismo, descrito como toda omisión o justificación a las violaciones de derechos humanos ocurridas en la dictadura, pero también en el marco del 18 de octubre. ¿No es esto una posibilidad de censura? ¿No afecta el derecho a la libertad de expresión consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos? No hay contradicciones porque hay situaciones, eso está vinculado a los derechos fundamentales. Nosotros hemos recibido acá un Chile herido, porque aquí han llegado distintos sectores cuando instalamos las comisiones transitorias de derechos fundamentales. Nos presentaron situaciones de vulneración que no han sido reparadas.
Como no ha sido reparada la situación del genocidio que ha afectado a los pueblos de la Patagonia, por ejemplo, si hablamos del pueblo Selknam, si hablamos del pueblo Cahuáscar, si hablamos del Guaymapu y la Araucanía, hubo políticas genocidas que se atentaron contra nuestros derechos, nuestra existencia, y eso no ha tenido reparación. Eso tiene un nombre y ese nombre tenemos que instalarlo para hacer reparación. A eso está vinculado, no al tema de la libertad de prensa. Nosotros abrazamos la libertad de prensa, estamos de acuerdo con el tema de la prensa y es un tema para nosotros valioso. ¿Y cuándo, por ejemplo, para entender, para ver si podemos explicar bien, cuándo un convencional sería negacionista en relación, por ejemplo, a los hechos ocurridos tras el estallido social? ¿Podría dar un ejemplo? Nosotros vamos a tener un comité de ética. Sí. Y hay especialistas en ética. Que son independientes de los convencionales. Y también hay convencionales que han hecho maestría en ética, o sea, tenemos gente especializada. Yo no soy especializada. Entonces, cuando ocurran temas éticos, van a pasar por esa comisión. Yo no puedo decir esto, en este momento categorizarlo, porque yo no soy la especialista. Pero usted, como Elisa Loncón, si uno de sus pares, por ejemplo, dice que no hay presos políticos en nuestro país en el contexto del estallido social, ¿para usted sería negacionista? Ahí hay una discusión política, hay una situación política ahí. Unos dicen que sí, otros que dicen que no, es una situación política. Eso lo llevan también los propios... hay investigación al respecto y al final se falla en función de la verdad. Aquí lo que se busca son también la situación de la verdad, es importante. Si hablamos de los derechos humanos, lo importante es la verdad. O sea, hay que esperar que se resuelvan Hay que hacer investigación, o sea, sí, son procesos serios, que yo no me puedo en este momento clasificar esto, aquí, esto. No. Hablando de los plazos, Presidenta, ¿va a partir el 18 de octubre, ese lunes, la redacción de la nueva Constitución? Eso es un hito que queremos lograr, lo tenemos agendado y vamos a hacer los esfuerzos para empezar ese 18 de octubre. ¿Por qué esa fecha y no otra? ¿Qué significa para usted el 18 de octubre? O sea, no tenemos tanta fecha. No tenemos tanta fecha. Mira, estamos en 1 de octubre votando los reglamentos específicos y continuamos la próxima semana porque el reglamento de participación y consulta indígena todavía tiene pendientes. Después viene participación ciudadana y que también es bastante extenso. Entonces vamos a pasar, y después viene la semana del 11, es una semana territorial, vamos a mandar los territorios, y de retorno esa semana sí se vuelve de historia para nosotros, porque ya vamos a andar en los territorios, vamos a ver la situación en todos los lugares. Pero es un día simbólico el 18 de octubre, no es cualquier día. Sí. Por eso le pregunto, ¿por qué ese día? Es un día simbólico, es un día que se lo ganó Chile, es un día que marca esta historia de resolver la situación, la vulneración de derechos que tiene Chile vía una nueva constitución. Presidenta, entrando en los temas de fondo, yo sé que usted me va a decir todavía no entramos a esos temas, pero quiero preguntarle a usted como convencional, pueblo de escaño reservado, de pueblo originario, como mapuche, como presidenta de la convención. ¿La nueva constitución de nuestro país debiera consagrar la autonomía territorial para el pueblo mapuche? Por supuesto, porque es un derecho fundamental y sería el paso histórico que daría este país, porque las constituciones modernas tienen reconocido la autonomía de territorios indígenas. En los años 80, imagínate lo que pasó en años 80, en Nicaragua se firmó la autonomía de las naciones Sumo, Rama, o naciones originarias. Entonces, y autonomías territoriales de diferentes naturalezas están instaladas en diferentes constituciones. Y nosotros aquí queremos instalarla, por eso estamos acá. ¿Y qué pasa con esos territorios de la macrozona sur, como se llama, del Guaymapu, que no están en manos del pueblo mapuche? ¿Habría que expropiar? Eso es parte de los contenidos, como tú me dices. Aquí se va a debatir, se va a discutir. ¿Pero qué cree usted, como Elisa Loncón? Yo creo que hay distintos tipos de autonomía.
Vamos a tener que definir si va a ser una autonomía comunal, si va a ser regional, si van a ser regiones autónomas. Tenemos que definir el carácter, porque aquí también hay instalado un discurso de descentralización. Entonces la descentralización también empalma con la autonomía de los territorios. Es parte de la discusión, va a ser bonita porque nos vamos a imaginar espacios territoriales con reconocimiento de identidades, reconocimiento de derechos y con también decisiones que se autodeterminan. O sea, el pueblo mapuche, si lo pensamos en el Gualmapo, en alguna parte del Gualmapo, yo soy académica, en alguna parte del Gualmapo me encantaría que existiera una universidad instalada en un espacio autónomo, orientada desde este pensamiento autónomo, desde el mapuche Quimun, ¿te fijas? Desde la epistemología de los pueblos, para potenciar el desarrollo de ese territorio autónomo. ¿Qué va a ser ese territorio autónomo? No lo sabemos. ¿Para dónde va a ir el desarrollo? No lo sabemos. Pero a nosotros nos interesa de que cualquiera sea, tiene que respetar la madre tierra y para eso nosotros tenemos que formar a nuestra gente. Entonces, son sueños que tienen las naciones originarias que se pueden hacer en los territorios autónomos. Si nosotros no tenemos los territorios autónomos, a veces ni siquiera podemos practicar nuestra espiritualidad. Por ejemplo, nuestro vínculo con los humedales, se reconocen, se respetan los humedales, pero ¿qué tal si en realidad ahí está el bosque de espino, te seca los humedales? ¿Qué pasa con la espiritualidad de la tierra y la espiritualidad nuestra conectada con esa tierra? Se interfiere, no hay comunión. Entonces, el tema de la autonomía no es, no puede solo vincular a un debate de expropiación, sino que es mucho mayor porque tiene que ver con este sentido del buen vivir que buscamos las naciones originarias. Entonces, todo ese complejo sistema es parte del contenido que vamos a tener que instalar para pensar en ese territorio autónomo, porque tiene que ser autonomía física, también espiritual, también de conocimiento. Presidenta, ¿cómo es su relación con el gobierno de Sebastián Piñera? Con el gobierno de Sebastián Piñera, mira, cuando fui elegida, lo único que recibí del gobierno fue un Twitter que decía, saludamos a la presidenta. Entonces no hemos tenido oportunidad de relaciones en realidad con el presidente. ¿No se ha encontrado con el presidente? No. ¿No se ha juntado? ¿Y por qué? ¿No le han llamado a usted de la moneda? No sé si será para bien o para mal, pero no se ha dado la posibilidad. ¿Y usted no le dan ganas de llamar a la moneda para pedir, por ejemplo, una reunión con el presidente? Estoy tan ocupada de instalar el trabajo impresionante, o sea, no tengo el tiempo suficiente si no hay un motivo mayor. Yo aquí me vinculo con el gobierno a través de la SECPRES, sí. Me vinculo a través de los órganos que están instalados para el trabajo de la convención, toda la cuestión administrativa y todo, y de a poco vamos nosotros mejorando relaciones. Ya, pero porque en algunos momentos no partió muy bien la relación. Obviamente, con el gobierno. no estuvo buena la relación en el comienzo. Ya, pero usted esperaría que la llamaran de la moneda, que el presidente, por ejemplo, la invitara, no sé, si a almorzar un cafecito al Palacio de la Moneda. No es mi tema, oiga, no es mi tema. Aquí tenemos la preocupación de que la Convención Constitucional salga adelante con sus tareas y nosotros tenemos un mandato. Tú sabes, tenemos que escribir esa nueva Constitución y eso es lo que a nosotros nos mueve y nos moviliza. Si no hay un motivo, bueno, ya. ¿Te fijas? ¿Y siente que el gobierno de Sebastián Piñera ha apoyado a la convención? Le pregunto porque usted le mandó un mensaje entre medio al gobierno pidiendo colaboración y exigiéndole que respetaran la palabra. A comienzo no lo tuvimos y fue conocido públicamente como estuvimos acá, pero poco a poco esa relación ha ido construyéndose lentamente. Y mi mensaje siempre es de que la Convención Constitucional, bueno, el gobierno, los organismos administrativos del gobierno tienen que respetar la Constitución. Y estamos aquí por un mandato constitucional. La existencia de esta convención, su objetivo responden a un mandato constitucional y todos estamos en ese caso. Sobre todo el gobierno tiene que respetar ese mandato de colaboración también, que se traduce en esa colaboración. ¿Tiene claro su voto para la elección presidencial de noviembre, Presidenta? Fíjese que como presidenta
y también lo dije cuando se realizaron las primarias. No estamos y no me gustaría que esto se coyunturalizara, porque tenemos nosotros que pensar en esa nueva constitución que incluso que no va a tener vigencia durante este primer mandato, va a ser después de este primer mandato, y esta constitución va a servir de 50 años para avance, ¿no? En 50 años la queremos instalar con esa proyección. Entonces no tenemos tanto, yo no tengo premura en ese sentido, creo que la coyuntura es una realidad, pero la tarea fundamental para nosotros es escribir esa nueva constitución. Ya, pero igual puede tener, no tiene para qué contarme, pero puede tener un candidato o una candidata. No, mire, en este momento ni siquiera he pensado en la relación con los candidatos y finalmente, ¿el próximo gobierno podría durar menos de 4 años? Es una discusión que se tiene que hacer. Yo sé que el vicepresidente Baza, él manifestó su opinión personal. Sin embargo, aquí todas las discusiones personales tienen cabida. Todos podemos decir lo que nos queremos respecto al próximo gobierno. ¿Y cuál es su opinión personal como Elisa Loncón? Te lo digo como presidenta, ¿sí? Que todo lo que se instale aquí responde a una decisión colectiva, una decisión de pleno. Esa es ¿Y como Elisa Loncón? Como Elisa Loncón, sigo siendo en este momento y frente a la sociedad la presidenta de la convención, así que prefiero mantenerme en ese espacio para que quede muy claro que las decisiones aquí son colectivas, responden al pleno. Le queremos agradecer por haber estado en este tiempo, por habernos dado esta entrevista a Estado Nacional de Televisión Nacional de Chile, Presidenta. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti, muchas gracias también a la audiencia, un saludo grande, cariñoso y también gracias por todo el apoyo que a diario nos entrega la ciudadanía para avanzar en este trabajo. Muchas gracias, Presidente. Mucha suerte en lo que queda por delante. Muchas gracias. Peucayal. Y votaré a favor de esta reforma constitucional. Ya no tengo dudas, ni mucho menos miedos. Voto a favor. Hoy votaré a favor del cuarto retiro. Voto a favor del cuarto retiro del 10%. Esperamos que esto en el Senado pueda ser aprobado lo antes posible. Yo le entrego la batuta que nos ha correspondido llevar de este cuarto retiro a la senadora Jasna Proboste. No es razonable y no es ni siquiera rentable electoralmente darse volteretas. Yo no voy a defender lo indefendible. Claramente, Sebastián Sichel se hizo un autogol. Muchos, incluyéndome, hicimos retiros de estos fondos para, en el caso mío, mejorar nuestras pensiones futuras trasladándolos a APB. Quiero discutir en serio de por qué no retiramos el 100% de nuestros ahorros. Retire su matonaje político sobre los parlamentarios de la derecha y que haga posible que el cuarto retiro sea legislado. Descubrí lamentablemente al candidato Sebastián Sichel ocultando información y además sacando provecho económico de lo que se atreve a criticar del resto. De vuelta ya aquí en el panel con este tema que es espinudo, que no termina, que pasa a segundo trámite legislativo, pero presentamos a nuestro panel. ¿Te parece? Exactamente, nuestro panel de invitados. Por este lado hay uno que está aquí, está por llegar. Pero entramos por aquí, Nicolás Eizaguirre, Cristian Valenzuela, Isabel Pla, muy buenas noches. Hay que decir que aquí tenemos Isabel Pla, que siempre es panelista nuestra, pero ahora ya está de vocera del candidato Sichel, ¿cierto? Así Isabel? es. Importante. Sí. Muy buenas noches a los tres y te damos la bienvenida a Javiera Toro. Javiera, muy buen de Comunes y del comando de Gabriel Boric. Javiera, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, y el asiento vacío, en cualquier segundo entra el diputado Víctor Torres, ¿cierto? Que también es parte de la candidatura de Jasna Proboste, así es que apenas entre lo hacemos sentarse. ¿Partamos? Sí, partamos con un tema de hoy, de la prensa internacional, de muchísimos diarios del mundo. Que entre nomás, que entre nomás. Que incluye, sí. Que entre la modelo. A Víctor Torres ya lo dejamos presentado. Que incluye en el capítulo chileno, si se quiere, al propio presidente Sebastián Piñera, mencionado en este trabajo, por platas
una operación, fiscales, una operación de venta, ¿cierto? Y en particular se menciona una operación entre privados que habría estado, según dice esta investigación, condicionado un tercer pago a una decisión que correspondió al presidente Piñera en su primer gobierno, que tiene que ver con la mina Dominga que habría vendido. Nicolás Izaguirre, vuelven estos temas, como fue en su momento los Panama Papers, ahora los Pandora Papers, a entrar en la política chilena. Y tú como ministro de Hacienda, me imagino que te tocó ver todo este tema de las inversiones offshore, de los paraísos fiscales, en fin. ¿Cómo lo ves? Bueno, aquí hay dos dimensiones. Una, la más política, que si corresponde o no corresponde a una persona de esa investidura estar haciendo estas transacciones. Pero la segunda es el tema de la falta de transparencia en materia fiscal usando paraísos tributarios. Los paraísos tributarios son un flagelo para la humanidad. Y es básicamente una industria que ha desarrollado la gente más poderosa para poder evadir impuestos. Y al evadir impuestos y no pagar lo que le corresponde, están haciéndole un daño a la sociedad, a quienes necesitan recursos para la educación, para la salud, para las pensiones, para la vejez, para la infraestructura. Y eso se ha combatido internacionalmente, pero es extremadamente difícil. Ustedes vieron que Biden, por ejemplo, ahora logró con la OCDE una iniciativa muy importante para que haya una mínima tasa de impuesto a las utilidades. Porque otra de las cosas que ocurren, además los paraísos tributarios son países que se quieren hacer los listos y bajan mucho los impuestos para que las utilidades les lleguen allá. ¿A ti te parece que esa es la parte más grave de esta denuncia con respecto al capítulo chileno, digamos? Dije, hay dos dimensiones. La primera, la dimensión política personal, que la puede tomar quizás otra persona, pero la dimensión económica es que los paraísos tributarios son un flagelo. Porque además la gente suele no tener claro que quienes más tienen son posiblemente los que usan más recursos fiscales. Porque se cree que los recursos fiscales son solamente para educación o salud. No. La mitad, al menos, de los recursos fiscales, y Chile tiene un porcentaje más alto, son usados para defender los derechos de propiedad, para que funcione la policía, para que funcione la Fuerza Armada, para que funcionen los tribunales de justicia. Y por tanto, lo que corresponde, no solo por equidad, sino por justicia, es que quienes más tienen financien realmente al Estado. Entonces, cuando tú evades, estás haciendo un doble problema. No estás ayudando a los demás y estás pretendiendo que el resto de la gente pague por lo que son tus gastos. Vamos con la dimensión política. Una cosita, Connie, para aclarar, porque el gobierno esta tarde, en un comunicado, desmintió que el presidente Piñera haya participado de esa operación. Y hay un punto que dice que, respecto a lo que decía Nicolás, ni el presidente Piñera ni su familia poseen sociedades de inversiones constituidas en el exterior. Eso para que quede en el registro de lo que señaló La Moneda hoy. Javiera, desde el punto de vista político, porque vimos obviamente a todos los candidatos presidenciales referirse a este tema. Incluso hubo algunos diputados, creo, que amenazaron o dijeron que esto tenía que ser una acusación constitucional. ¿Qué crees tú? Yo creo que, por supuesto, que hay distintas aristas, pero quizás lo que engloba de manera más general esto y lo más... que es quizás esto uno de los casos que expresa de manera más grave la relación entre política y dinero, que impide que se puedan hacer transformaciones, aquellas transformaciones que venimos solicitando desde las luchas sociales hace tantos años, que estallan de manera tan clara el 18 de octubre, mientras tenemos una política que se cierra eso. Y aquí creo que este es un caso, no es el único, pero es un caso muy claro de eso, donde por un lado... ¿De qué, perdón? De cómo está tan relacionada la política y el dinero, y acá cómo de manera tan estrecha está relacionada el interés del presidente de la República con, por ejemplo, lo que iba a pasar con un proyecto de inversión que tiene altos impactos ambientales, que ha sido resistido por las comunidades, y hoy día sabemos que los mismos que tenían que tomar decisiones, de hecho el presidente Piñera nombró a las personas, a las 11 personas que tomaron hace un par de semanas la decisión en la Comisión de Evaluación de Coquimbo respecto al mismo proyecto. Entonces, cómo esa relación tan estrecha entre los intereses económicos y la política impiden realizar las transformaciones, sumado además al tema, por supuesto, tributario y fiscal del que hablaba Nicolás. Bueno, vamos a preguntarle a Isabel Pla. Quiero agregar lo que dijeron también, lo que dicen desde el gobierno y lo que ha dicho también el vocero de gobierno. En el comunicado dicen, el presidente nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto al proceso de venta de Minera Dominga, operación que se produjo en el año 2010, cuando el mandatario no tenía ninguna participación en la administración de esas empresas.
A ver, yo voy Isabel. a partir por lo que dijo esta noche mi candidato, el candidato Sebastián Sichel, que es que todos los antecedentes que está entregando el gobierno hoy día y todos los que sean requeridos en el futuro, bienvenidos sean, entendiendo que vivimos en un país que es muy, muy sensible a la transparencia. Todos los antecedentes, incluso más allá de lo legal, ¿verdad?, si fuera pertinente. Dicho eso, es bien importante tener presente que los antecedentes que se publicaron hoy día fueron conocidos ya en Chile, sumamente publicados, y no Una solo investigación. y no solo eso, sino que fueron investigados por la Fiscalía en el 2017 a propósito de una denuncia muy parecida a la que se está planteando hoy día por la prensa, ¿verdad?, por el diputado Hugo Gutiérrez, que incluso tuvo que pagar costas, ¿verdad?, cuando la Fiscalía solicitó cerrar la investigación, y eso fue ratificado por la justicia, incluida, llegó hasta la Corte Suprema. Entonces, este es un caso conocido, investigado por la Fiscalía, cerrado por no, ¿verdad?, no haber estado involucrado en un delito, y justamente porque la Fiscalía dice, el presidente Piñera, cuando pasa esta operación, ¿verdad?, él había entregado toda su administración a un fideicomiso ciego. Y la familia Piñera no tiene nada que ver con ese proyecto desde el año 2011. Y cierro insistiendo en lo que dice Sichel, y que yo comparto plenamente, y también lo comparte la UDI, porque sigo siendo vicepresidenta de la UDI, y es que todos los antecedentes que está entregando hoy día mismo el gobierno y los que sean requeridos en el futuro, creo que son muy bienvenidos. Víctor Torres, ¿cuál es tu? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. Perdón el retraso, pero de Valparaíso hasta Buenas ahora noches, domingo, buenas noches. 2 horas y media de viaje no fueron fáciles. No, mire, yo la verdad es que creo que estamos ante una situación gravísima, ¿ya? Y una situación gravísima porque evidentemente aquí queda claro un eventual conflicto de interés, al menos con la información que manejamos a través de los medios que han hecho esta denuncia. Y un eventual conflicto de interés cuando se establece precisamente una cláusula que lo que dice es que se pagará una cuota determinada vinculada a una decisión que se toma durante un gobierno que involucra al presidente Piñera. Entonces, más allá de que haya sido resuelto por los tribunales de justicia respecto al año 2010, primero, aquí hay una acción que se toma como definición durante el segundo mandato, que involucra a la minera Dominga. Y lo segundo es que tiene que ver efectivamente con el hecho del por qué entonces se firma esta cláusula ya por parte de los hijos de Sebastián Piñera, que asocian precisamente esta tercera cuota a una acción dentro de del gobierno del papá, digamos, del presidente Piñera. Entonces, Chile exige hoy día el máximo de transparencia, y en ese sentido yo creo que no basta con las declaraciones que ha dado el gobierno hasta el momento. ¿Esa es la parte más grave a tu juicio, Víctor? La parte, digamos, del compromiso de que se paga la tercera cuota si es que, condicionado a que si es aprobado medioambientalmente el proyecto Dominga. Ahora, eso no significa que haya sido el presidente Piñera, porque son sus hijos, y esta empresa, digamos, o esta transacción fue realizada, según lo que entendemos, no por el presidente Piñera, que no estaba a cargo de la empresa. Mire, tiene que ver esto con el conflicto. Pues eso no es creíble. No, incluso ya, concedamos aquello si quiere usted. Pero esto obviamente sí refleja un conflicto de interés porque existen vínculos que están establecidos. ¿Ustedes se acuerdan cuando acusaron a la presidenta Bachelet por el caso Cabal, donde tampoco estuvo involucrada? Y esta es una situación muchísimo más grave, ¿no? Entonces yo creo que efectivamente lo que se requiere, obviamente, es el máximo de transparencia. Hay muchos elementos que todavía estamos por conocer y vamos a tener que investigar hasta dónde ha llegado esta situación. ¿La acusación constitucional amerita su juicio? Mire, yo creo que esta es una situación que hay que estudiar, obviamente. Uno no se puede apresurar ni ser irresponsable en ese sentido. Mañana vuelve la Cámara de Diputados a sesionar y ahí tendremos que evaluar. Cristian Valenzuela. No, mi mirada, en parte lo que dice el diputado Torres, efectivamente este puede ser un caso que es potencialmente grave. Y creo que lo que corresponde, el gobierno tiene una posición, ha establecido que esto fue investigado, hay que ver si eso es así. La investigación periodística, de lo que pude leer en la tarde, también es muy seria, entonces tiene antecedentes importantes. Y yo creo que lo que uno pide aquí es transparencia, es que haya una investigación, no nos podemos quedar solo en un comunicado. Y es importante investigar y determinar la situación. Lo que el diputado Sosí señala respecto de la famosa cláusula, yo al menos la vi, y para mí, me tocó trabajar como abogado un tiempo en sociedades comerciales y en encuentros así. Para mí es una cláusula común y corriente, porque establece que una condición respecto de la compra de un proyecto determinado, sea Dominga, sea cualquier proyecto. El tema es que obviamente
Es distinto cuando la condición depende de una persona. Entonces, lo que es hay el papá de los accionistas en este caso. Exactamente, y por lo tanto, pero ahí el gobierno también dice, ojo, había fideicomiso ciego del presidente, de la familia, entonces eso es lo que hay que determinar, pero eso no se determina solo con la investigación periodística o solo a partir del gobierno. Eso se determina con la investigación y creo que el presidente no creo que tenga problema en que esto se investigue adecuadamente, no en la Cámara de Diputados, con mucho respeto a la Cámara de Diputados, sino en los tribunales, en impuestos internos. Y respecto a lo que decía Nicolás, solo un punto. Yo no sé si tú eras director de Codelco, ministro de Hacienda, cuando Codelco también crea sociedades offshore para realizar ciertas inversiones. Entonces, eso también es una práctica que no necesariamente significa todos los problemas potenciales que tienen las sociedades offshore en paraísos fiscales respecto al narcotráfico, corrupción. También legítimamente, hasta ahora, eso ha ido cambiando y se ha ido modificando, se usan para realizar inversiones afuera. No sé si este es el caso y no los quiero excluir de eso, pero creo que también no hay que generalizar porque también se ha hecho antes en gobiernos anteriores. Nicolás, bueno, esto ya frente a esa interpelación que te hicieron. No es una acusación, es una... Yo tengo entendido eso. Yo no sé si vale la pena el tiempo de los telespectadores para una cosa que ya pasó. Yo aclaré completamente esta situación en ese momento y lo puede mirar cualquier persona en la ley, entre ellos usted que es un abogado concienzudo. El ministro de Hacienda no tenía poder de decisión alguno sobre las operaciones ejecutivas de Codelco. Pero la empresa creó una sociedad La empresa se unió con los chinos de Min Metals en... ¿Y Codelco evadió impuestos entonces? No, porque Codelco tiene otra forma de tributar, es que como tú lo debías saber. Toda tu expresión inicial fue que había evasión de impuestos cada vez que alguien hacía algo fuera. Entonces me parece que era una acusación un poco general. Déjame... Lo que pasa es que si tú conocieras cómo se tributa en el caso de Codelco, Codelco no puede hacer evasión fiscal porque no entrega solo el impuesto a la renta, sino que todas las utilidades. Por tanto, lo que no entrega por un lado lo entrega por el otro. Pero mira, vamos a confundir a la gente. O sea, lo tuyo es conocer cómo la contabilidad de Codelco para darte cuenta que no tienes idea de lo que estás diciendo. Pero en lo que a mí respecta, yo no tuve participación alguna. Ahora, si tú me dices, ¿es correcto que Codelco haga negocios en paraíso? No es correcto. Entremos en el... Ahora, déjame decir una cosa más, porque yo me referí a la parte económica, no a la parte política. Los paraísos fiscales son paraísos fiscales por eso, porque son paraísos fiscales. Y ahora que espero que hagamos, que gane la izquierda o la centroizquierda y hagamos una reforma tributaria en serio, el problema con los paraísos fiscales es que tú no sabes a ciencia cierta quiénes son los titulares de las cuentas, no sabes a ciencia cierta en qué está invertido, no sabes a ciencia cierta cuáles son las rentabilidades. Por tanto, la moneda podrá desmentir, otros podrán acusar, pero la verdad las cosas es que se requiere una investigación muy a fondo y no estoy nada seguro que vaya a poder llegar a puerto. Porque justamente el drama de este flagelo de los paraísos tributarios es que permiten un manto de opacidad sobre las personas de gran fortuna. Pero podemos dejar establecido que hay un eventual conflicto de interés, Isabel, para terminar con el tema. Me refiero a, el exintendente Guevara acaba de salir y acaba de renunciar por un proyecto, ¿cierto? Y un contrato que beneficiaba a su hermano. Aquí estamos hablando de cualquier decisión que iba a tomar... Todos fuimos testigos del escándalo que sucedió entre Trump y Biden con motivo de la involucración en el negocio del hijo de Biden en Ucrania. Yo la relación que quería hacer aquí es mucho más directa. O sea, cualquier decisión que tomara Sebastián Piñera con respecto a Dominga afectaba a sus hijos. El tema de los negocios de la familia de un presidente es un tema político. Estoy esperando que termine de contestar el exministro Izaguirre, para que no se enoje conmigo. Todos tenemos conflictos de interés en mayor o menor medida. Por eso que las leyes en Chile respecto a la participación en política son muy estrictas y en eso te felicité el otro día y te vuelvo a felicitar públicamente, Nicolás. Creo que un aporte muy importante fue la reforma que hizo la presidenta Bachelet en su segundo gobierno cuando reguló todavía más esto. Uno tiene conflictos de interés y lo que tiene que hacer es transparentarlos. Hace una declaración de intereses, de patrimonio y en el caso de personas con rentas o con patrimonios muy importantes, como es el caso del presidente Piñera, delegan su administración en un fideicomiso ciego, que significa que ellos no tienen conocimiento de las operaciones que se hacen con ese patrimonio. Hay varios ministros, entiendo, que han delegado la administración de sus bienes en un fideicomiso ciego. Eso en este gobierno y en los futuros que vengan. Esto no tiene que ver con derecha e izquierda, tiene que ver con que los conflictos de intereses existen y por eso se transparentan. Sí, pero me permite, lo que pasa es que, cuando uno dice que todas las personas tienen conflicto de interés, como minimizar el impacto de lo que significa que el presidente o su familia esté involucrado en una situación como esta.
claramente es muy distinto el conflicto de interés que pueda tener cualquier otra persona, digamos, que quien preside un país, sobre todo en un régimen como el nuestro, donde las decisiones vienen y emanan del Ejecutivo, ¿no? Entonces no es lo mismo. Y en segundo lugar... Perdón, los conflictos de interés para las personas que participan en política. Estoy hablando de las personas que participan en política, en fin, pero que tienen niveles de incidencia en las decisiones diferentes. En Chile, en un régimen presidencial, todo está en torno al presidente de la República y sus ministros son representantes de él. Entonces, es mucho mayor. Y además, el impacto que esto ha tenido, obviamente, afecta a la imagen país. El día de mañana, si no hoy día, estamos viendo portadas de periódicos, digamos, de otros países que hoy día están resaltando precisamente esta situación. Entonces, yo creo que sí es grave y hay que tomarlo muy en serio. 10% como protagonista de la política la semana, bueno, hace muchas semanas, pero la semana pasada en particular, porque además entra de lleno en las campañas presidenciales y la semana que viene porque entra al Senado, a la Comisión de Constitución. Hay una correlación muy directa entre los parlamentarios en la Cámara de Diputados que van a una reelección y apoyaron el 10% y aquellos que no van, no digo 100%, pero hay una correlación muy alta. Y esto toda vez que prácticamente es consenso de que es una muy mala política que tiene efectos o externalidades muy negativas para incluso la gente más humilde a través de la inflación, por ejemplo. Así y todo, ignorando los alcances técnicos, se vota a favor, claro, porque es oreja en las encuestas, en las elecciones y en las campañas. Javiera, ¿cómo lo ves tú? O sea, yo creo que es cierto que hay un consenso que esta no es una buena política pública y que no es lo que todos quisiéramos, pero yo no sería tan simplista de decir que es simplemente un tema de campaña. Estamos aquí porque hay una crisis profunda del sistema de pensiones, estamos aquí por la ausencia de protección social. ¿Pero en qué mejoran las pensiones el 10%? No, el 10% hoy día es necesario debido a la ausencia de protecciones sociales y la crisis a la que nos trajo la pandemia. ¿Hay ausencia de apoyos sociales con los IFE últimos? O sea, en general en Chile tenemos una condición de precariedad que estaba muy al límite ya desde antes de la pandemia y con la pandemia, con los apoyos que llegaron tarde, con un gobierno celebrando los 65.000 pesos, esa situación se precarizó. Harta agua bajo ese puente, es cierto, desde ese momento. Pero cuando la gente lo está demandando y lo necesita para sus necesidades, eso es una realidad concreta que está sucediendo. Víctor, sumándote también en que tú también tuviste que votar. Sí, sí. Pero no va a la reelección, Víctor. Muy bien, Matías. Alguien me dijo que era porque yo iba a la reelección. No voy a la reelección. Tú fuiste de los que no vas a la reelección, pero votaste a favor. Pero voté a favor, sí. Mira, efectivamente, es verdad que desde el punto de vista técnico yo entiendo, y he escuchado incluso a Nicolás cuando ha hablado que no está de acuerdo con el retiro, con los retiros de fondo, porque uno entiende el impacto que puedan tener. Pero más allá del elemento técnico, hay un elemento político que es cierto. El retraso que existió, digamos, por parte del gobierno de implementar una política pública eficiente generó, obviamente, un daño en el tiempo que la gente lo resintió y lo resintió de manera importante. Cuando nuestra candidata Yasna Proboste finalmente toma esta definición de decir que lo va a apoyar, es precisamente después de haber escuchado a una gran cantidad de personas que han planteado que todavía lo requieren. Yo tuve la oportunidad de estar hace unos días atrás en el Tao, en la Villa Esperanza, y me junté con mujeres jefas de hogar que gracias a ese 10% hoy día han podido sustentar mejoras en sus condiciones habituales, lo que obviamente habla de una carencia importante de políticas públicas. Entonces, ahora, obviamente... Si la preocupación, porque lo dijo también la candidata Yasna Proboste, lo ha dicho al momento de justificar cierta su opción, que era por las mujeres. Ahora, si uno ve en los detalles de los números, las mujeres son precisamente las más afectadas con los retiros porque es a las que les baja más la pensión futura. Pero abre también... Es pan para hoy y hambre para mañana, estamos de acuerdo con eso, ¿no? Es evidente, si nadie está discutiendo que tiene un efecto sobre las pensiones. El punto es que hoy día tú tienes una urgencia, entonces ahí hay un choque, hay una colisión entre la realidad que te tienes que enfrentar desde el punto de vista político con lo técnico, cómo lo conjugas en una situación de emergencia como la que estamos viviendo. Hay que recordar que seguimos en pandemia y todavía siguen coletazos afectando a la gente. No es solo un cálculo de Excel. Cristian Valenzuela, ¿tú crees que hay un cálculo electoral aquí? Llevamos 4 retiros. Los primeros 2 era un problema grave. Efectivamente, el gobierno llegó tarde, llegó con ayuda insuficiente y uno puede entender que era necesario para muchas personas que era extremo. El tercero es populismo puro, populismo parlamentario puro. Y el cuarto es populismo presidencial puro. Porque los 2 candidatos, Gabriel Boric y Yasna Proboste, no juraron, pero prometieron ante el país, en los debates, en los foros,
que existiendo el IFE no iban a votar a favor. Se dieron vuelta a la chaqueta. Y la vuelta de chaqueta además fue condicionada, porque Gabriel Boric repetió hasta el cansancio que no iba a aprobar un cuarto retiro que fuera sin la deducción de impuestos. Y finalmente lo que vimos el miércoles o el martes fue que se aprobó el retiro sin impuestos, y ahora va a pasar lo mismo en el Senado, creo yo, porque hay una fiebre de entender que esto es una herramienta electoral. Yo creo que cada día menos. Y la gente también va a valorar la consecuencia y la coherencia de los que entienden el daño que le hace no solo a las pensiones, sino que también al país a través de la inflación, a través de los créditos hipotecarios, a través de los créditos de consumo. Todo eso tiene afectaciones que también le va a llegar a las personas más pobres. ¿Tú crees que se va a aprobar en el Senado? De todas maneras, no tengo ninguna duda. Tiene que haber 2 votos de la derecha para que se apruebe, ¿eh? Probablemente van a haber 5. Y todos los senadores de izquierda que dicen hoy, y que dijeron la semana pasada, Carolina Goich, Carlos Montes, todos ellos van a terminar cuadrándose con... Exactamente, van a terminar cuadrándose con la candidata Yasna Proboste, que ahora está firme a favor de los retiros. ¿Cuáles son los votos de derecha del Senado que tú calculas que van a estar con el...? No son de mi coalición porque no tenemos senadores, derecha, pero ya el senador Sandón está dudando o está abriéndose a la posibilidad. No sé si el senador Moreira, que ahora se abrió la posibilidad del 100. Y el problema más grave de esto, y lamento porque Sebastián Sichel sí en esta posición ha sido coherente, creo que la apertura al 100% le hace más daño todavía. Porque no tiene sentido oponerse a los cuatro retiros y luego decir, vengan y retiren el 100%, porque la catástrofe que hace eso... ¿Cómo explica esta salida por el problema que tuvo con el 10%? El domingo pasado aquí, su vocera dijo que no se iba a referir al tema, Sebastián Sichel siguió en la semana que no se... Y al final tuvo que terminar diciendo y reconociendo que él sí había sacado el 10%. Pero agrega este 100%. A ver, yo primero quiero decir que... ¿Por qué? ¿Cómo se lo explica? Yo creo primero que quedó demostrado que este cuarto retiro no tiene ningún otro fundamento más que el fundamento electoral. Y se convirtió además, siento decirlo yo, tanto para la candidata, para la senadora Yasna Proboste, como para el diputado Gabriel Boric, en un arma para pegarle, ¿verdad?, en un arma electoral. O sea, si ustedes no se cuadran conmigo, ha trascendido muchas notas de prensa en donde la senadora Yasna Proboste está buscando la aprobación, ¿verdad?, para respaldarla a ella. O sea, aprobar el cuarto retiro es la demostración que la están apoyando a ella, lo mismo en la Cámara de Diputados. Eso primero, es un retiro totalmente electoral. En segundo lugar, efectivamente Sebastián Sichel consideró, ¿verdad?, que no quería, consideró que si respondía, si había sacado o no había sacado el 10%, era, ¿verdad?, ceder a esta presión de ponerlo en una cancha, cancha chica, en una cancha chiquitita, que es la cancha de tu retiro y no la cancha que importa, que es cuánto debilitan las pensiones el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Y escuché a un candidato el otro día, a un diputado, decir que estaban pensando en el quinto y en el sexto. Sí. Esa era la cancha grande, esa es la que importa. ¿Fue un error? No sé si fue un error. Estratégico? La verdad es que no sé si fue un error o no fue un error. Fue una decisión de él que yo se la respeto y tiene un fundamento que es, ¿verdad?, no ceder a la presión de meterte a una cancha. ¿Cómo entra el 100%? Sí. Que Ahora, no ha tenido, sí, es que es un punto, yo creo que no ha tenido mucho respaldo en su propio sector. Es muy importante. Es un proyecto de 2 diputados de la UDI, el diputado Renzo Trisotti y el diputado Jorge Alessandri. No es un retiro para gastar, es un retiro para trasladarlo a otro instrumento de ahorro, porque aquí hay que hacerse cargo también, y esto es algo de lo que se habla poco, que hay un temor en un sector de la clase media de perder sus ahorros individuales. Y yo creo que tienen fundamento en ese temor, no son noticias falsas. Ya, pero eso es asumir que van a ganar o Gabriel Boric o Yasna Proboste, ¿o no? No sabemos, porque además hemos tenido, ¿verdad?, hemos sido gobierno durante estos años. Hay un proyecto de ley desde hace 2 años en el Congreso Nacional que está detenido hace 1 año y medio porque no hay voluntad para impulsar una reforma de pensiones basada en la evidencia, no en la ideología. No en la ideología. Nicolás. Y si se aprueba un cuarto retiro, ¿verdad?, y no hay esta voluntad de hacer una reforma de las pensiones en serio, ¿verdad?, de acuerdo a lo que ha resultado en el mundo positivo, que mejora las pensiones, creo que hay un sector del país que quiere tener la seguridad de que los fondos van a ser de ellos. Nicolás, además de lo político respecto del cuarto retiro, aprovechar también tu expertise técnica, porque hemos visto algunas columnas, por ejemplo, el economista Guillermo Larraín, que habla, y otros, que habla de un daño muy profundo en la otra parte de este proyecto, que se habla menos, que es el adelanto de las rentas vitalicias, que podría tener un efecto muy grave en las compañías de seguro
que podría desencadenar una crisis financiera más profunda. ¿Tú ves respaldo en esa tesis? A ver, este es un tema bastante complicado. Voy a tratar de ser súper sucinto. Uno, esto para mi gusto es una tragedia, porque desde el punto de vista de los efectos económicos, porque estoy con Víctor en que hay también que mirar la parte política. No hay duda alguna, es álgebra. O sea, esto va a producir inflación, va a producir problemas fiscales para adelante y va a producir peores pensiones. Eso es 2 más 2 son 4. Así es simple. ¿Por qué entonces? Entonces dicen porque hay elecciones luego. Tú y yo hemos conversado, Matías, sobre mi visión de lo malo que es el régimen político, pero hay decenas de países que tienen sistema de capitalización individual y todos tuvieron COVID y todos han tenido problemas económicos. Y salvo en Perú, en ninguna parte ha habido retiro. Entonces, y todos han tenido elecciones. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Y yo creo que Javiera apunta a un punto. Nosotros tenemos una crisis de legitimidad tan grande, donde creo que las AFP lo concentran, pero ya que se une el hambre con la gana de comer. Entonces, realmente el sistema se nos desbordó. Y yo lo que creo, voy al tiro de la renta vitalicia y hago votos, porque en el Senado se pongan de acuerdo, y creo que algo trató de hacer Gabriel Boric al principio, respecto de ponerle un coto a esto. O sea, pongámonos de acuerdo en un sistema de pensiones. Estábamos muy cerca del acuerdo con el senador Letelier. Que el gobierno se mueva un poquitito más, tengamos realmente un pilar solidario para que al readquirir legitimidad pare esta estampida de retiro. Ahora, lo de Sichel, de retirar el 100%, pero lo quiere poner en unas cuentas a buen recaudo. Pero ¿a qué mejor recaudo puede ser que la AFP, que tiene hasta quórum constitucional, que no lo puede sacar? En el lugar que lo ponga se lo van a sacar igual. Es un absurdo total lo que dijo, total. Ahora, renta vitalicia efectivamente es muy grave porque la ley está mal hecha y le están pidiendo a las compañías que se pongan con una parte importante del retiro de las personas, y eso no está en los contratos. Entonces aquí eso hay que arreglarlo, realmente. Pero ahí da la impresión de que los diputados que votaron eso no entienden, no saben cómo funciona el sistema. Para la gente, si tú retiras el 10% una renta vitalicia, lo que desde el punto de vista actuarial, para que no salga perdiendo ninguno, tiene que disminuir en 10% la... No hay otro. Y lo que se legisló es que solo disminuye un 5% durante algún tiempo. ¿Quién paga ese otro 5%? Entonces, claro, lógico. Preguntémosle al diputado. Diputado Torres. Entonces, eso hay que arreglarlo. ¿Tú estás en Hacienda, Víctor? Pero no estoy en salud, estoy en ética, estoy en... Pero insisto que el tema de fondo, y aquí cierro, es por qué, si en otros países también hay elecciones, en otros países también hay sistema de capitalización, ¿por qué aquí sí y en otras partes no? Porque aquí, y en eso encuentro toda la razón de Javiera, tenemos una crisis de legitimidad. Y si no hacemos una reforma solidaria de pensiones profundas, esto va a seguir pasando. Perdón. Les voy a dejar la pregunta planteada porque nos vamos a una pausa. ¿Qué pasa con las encuestas? 2 encuestas hoy día, de día domingo, muestran que José Antonio Kast saldría segundo y superando a Sebastián Sichel. Jana Proboste está en cuarto lugar, Gabriel Boric sigue punteando. Excelente. Vamos a la pausa y ya lo comentamos aquí en Estado Nacional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional, faltan 19 minutos para las 12 de la noche y hoy día, lo decíamos, lo dejamos planteado, Matías, 2 encuestas, tú tienes ahí los datos, la Academ y Pulso Ciudadano también, 2 encuestas presidenciales que muestran un cambio bien importante de una semana a otra. A ver, para mostrarles la Academ, que es la que salió más tarde en la noche, da a Gabriel Boric con 22, da luego con 15 a José Antonio Kast, da segundo con lugar. 12, segundo lugar 12 Sebastián Sichel, en empate con Jana Proboste. Son los 4 que encabezan la lista. Son encuestas. Cristian Valenzuela representa aquí... Que se han equivocado muchas veces, es verdad, claro, pero es lo que hay. No, y alguien dice, ¿sabes que las encuestas aquí? Sí, son encuestas, pero ya son 2. Es la segunda semana que una de estas encuestas, que es la Academ, que da a José Antonio Kast en esa posición. ¿Ustedes cómo los pilla esta situación? ¿Era el momento que lo esperaban? ¿Cómo lo explican? Mark Twain dijo, hay mentiras, malditas mentiras y estadísticas. Y en este caso me quedo con esa frase para entender que las encuestas van mostrando movimiento. Nosotros en la calle, en el apoyo que hay, en la invitación a este programa, gracias a don Rodrigo Álvarez, que es el dueño del local, muestran que hay un mayor interés. Pero uno se tiene que quedar con eso, seguir trabajando con mucha humildad, con mucho compromiso y veamos qué pasa la próxima semana. Yo creo que
te suben, te bajan. 2 semanas antes de la primaria, Daniel Jadwe y Joaquín Lavín iban a ser los candidatos presidenciales en primera vuelta y eso se esfumó rápidamente. Así que nos quedamos con eso, por supuesto contentos, pero con esa mirada humilde y trabajadora. Al otro lado, la mala noticia para Sebastián Sichel, Isabel Pla. Bueno, mira, yo creo que es una caída fuerte. Yo creo que las encuestas son fotos del momento o series, si quieres, sí que han habido varias encuestas del momento. Es importante leerlas, verlas. Y es importante sobre todo que sean una oportunidad para hacer las cosas de una manera mejor, de mejor manera. ¿Pero qué hay que cambiar entonces? En este caso... Porque aquí evidentemente tuvo el costo, probablemente el famoso 10%. Bueno, hay varias cosas que hacer y se están haciendo. Lo primero, creo yo, y esto es una opinión personal y la he transmitido, creo que uno tiene que volver siempre al centro. ¿Qué es lo más importante? Explicar, convencer por qué queremos ganar la presidencia. Explicar y convencer que no da lo mismo quién pasa a segunda vuelta. Y explicar y convencer que no da lo mismo quién gana la elección y quién gobierna. Y yo creo que en la cosa operativa y de todos los días también hay que hacerse cargo, y la campaña de Sebastián Sichel y el propio Sebastián Sichel se ha hecho cargo de reforzar los nexos con los partidos, con el mundo independiente, con la sociedad civil y con los territorios. Y tener siempre presente que el activo más importante de Sichel hoy día es que es un independiente capaz de convocar a una mayoría. O sea, por eso digo que no da lo mismo quien pase a segunda vuelta, porque depende de quién pase a segunda vuelta, si somos capaces o no de convocar a una mayoría que derrote, ¿verdad?, a quien nosotros vemos como adversario, ambos, Cristian y yo, ¿verdad?, que son los candidatos de la izquierda. Ahora, para Yasna Probostes voy a sumar a la Academ, que salen empatados, ¿cierto?, con Sebastián Sichel, pero en la Pulso Ciudadano, Yasna Probostes parece cuarta, defrentó el cuarto lugar con 8,6%. Da la impresión que esto consolida la sensación de que no prende la candidatura de Yasna Probostes. Claro, si uno se queda con Pulso Ciudadano se puede quedar con esa impresión, si uno ve la Academ en esa sube. Entonces, obviamente que ¿cuál es la las lectura encuestas... que hacen ustedes? No, mira, aquí hay una cuestión que es fundamental. De partida, el gran derrotado, digamos, en esta encuesta, si pudiéramos decirlo de esa manera, es Sebastián Sichel, el que tiene una mayor caída, digamos, dentro de todo, y obviamente ahí hay un alza tanto de Kast como también de Yasna Probostes. Y, bueno, pero eso es mirar el lado. No, pero es que usted me plantea el medio vacío, yo le quiero plantear el medio lleno. Pero indistintamente de eso, obviamente estamos en un proceso electoral que está ahí desarrollándose, queda todavía bastante trecho por delante. 48 días. 48 días que en el contexto actual es harto, fíjese, porque en otras elecciones tal vez parecía poco, pero en este yo creo que todavía hay mucho. Hay una elección que creo que todavía está muy líquida y por lo tanto es muy interesante porque nos va a permitir poder ir avanzando. 48 días, Javiera, en una candidatura que va en delantera, y ser delantero en una maratón como esta es cansador porque hay que llevar el ritmo. Hoy día leíamos en un reportaje de La Tercera, si no me equivoco, que una incertidumbre que queda hacia adelante la candidatura de Boric es cómo se va a integrar el Partido Comunista. Que decía que salvo la reja del comando no hay nada rojo en el comando de Boric. Y de algún momento, eso decía la crónica de Juan Andrés Quesada. Y una de las cosas que tiene que hacer es integrar al Partido Comunista, y sabemos que hay puntos en común, pero hay mucha disonancia entre estas dos formas de mirar el Frente Amplio y el Partido Comunista. ¿Esa es la tarea más difícil que tienen ustedes por delante? Bueno, yo creo que hay mucha especulación de la prensa que le gusta buscar grietas y polémicas, pero la verdad es que en Apruebo Dignidad estamos trabajando en conjunto con Chile Digno, con el Partido Comunista, con los independientes que se han ido sumando, porque somos una candidatura que hoy día está representando la posibilidad de cambio. Y en ese sentido yo creo que, por supuesto, se están conformando los equipos, se están fusionando, estamos integrando las distintas experiencias, las distintas capacidades, pero lo más importante es que hay una direccionalidad común. Y yo creo que eso es lo central que está en juego en esta elección. Y Daniel Jadwe, porque a Daniel Jadwe sé que no se lo ha visto en la candidatura de Gabriel Boric. Bueno, pero esto es más que una persona, esta es una candidatura colectiva. Tenemos compañeros del Partido Comunista, Daniel en particular viene saliendo de una elección, supimos que estaba también en un periodo de descanso, pero no está presupuestado que se sume a la está completamente comprometido en su comuna, en Recoleta, y hemos seguido
trabajando en conjunto. Y ahí hay muchísimas otras personas, otros liderazgos, y no solo del Partido Comunista, sino también independientes, como digo, porque ahí estamos comprometidos con una oportunidad de cambio. Y ahí quiero poner un punto, porque yo creo que eso es lo que está en juego en esta elección. Si vamos a seguir con una continuidad que creo que es sumamente irresponsable en relación, por ejemplo, a lo que se planteaba antes con el tema de pensiones, que Isabel llegaba como estamos en esta crisis, pero bueno, hagámonos responsables. ¿Quién está gobernando? ¿Por qué no hemos podido tener una reforma de pensiones? Porque hay algunos que insisten en un sistema que está absolutamente deslegitimado. Tenemos una sociedad que lleva 10 años diciendo no más AFP y en cambio algunos insisten en seguir incorporando más recursos a la AFP. Entonces creo que son ese el tipo de cosas que están en juego en esta elección y nosotros tenemos claro que el status quo es prolongar la inestabilidad. Entonces estamos todos comprometidos con un proceso de cambios y eso lo representa, no tengo ninguna duda, toda prueba dignidad. Para ustedes, para la candidatura de Gabriel Boric, ¿frente a qué rival es más fácil para Gabriel Boric llegar a la presidencia? ¿Frente a José Antonio Kast o frente a Sebastián Sichel? Yo creo que ambos representan una continuidad de este mal gobierno de Piñera. Lo hemos visto esta semana desde la propia Moneda saliendo minutas que favorecen sus candidaturas. Aquí no han llegado minutas. Y en ese sentido, ¿A José Antonio Kast también? bueno, que están completamente alineadas con el discurso de sus candidaturas, que son funcionales a eso. Y en ese sentido, yo creo que en la segunda vuelta, si llegamos ahí, lo fundamental va a ser que esta es la posibilidad de cambio y ahí vemos dos alternativas que son dos versiones distintas pero de un mismo proyecto que es de continuidad y que es el que ha estado gobernando los últimos 4 años y nos ha traído la crisis en la que estamos hoy día. Nicolás Seguirre, lo que dice Javiera, ¿estos dos proyectos de derecha son iguales, dan lo mismo, son dos versiones de una continuidad o tú ves matices y más que matices, diferencias? A ver, si nosotros tuviéramos una situación normal, que no la estamos, sin duda alguna, por ejemplo, que entre Angela Merkel y la ultraderecha alemana hay diferencia. Pero como tenemos tan corrido el cerco y hay tantos cambios en el, digamos, en el contrato social que hacer, desgraciadamente ambas son fuerzas refractarias a ese cambio que Chile necesita. Ahora, yo creo que la derecha está en un brete. Porque esto de que esté subiendo Kast y esté emparejando y acaso superando a Sichel, si Kast va a la segunda vuelta con, digamos, Jasna o Gabriel, yo no tengo ninguna duda que Kast va a perder, porque Kast está en un extremo del cuadro político. Mire, y si gana, y si llegara a ganar, nos va a pasar como en Estados Unidos después de Trump. Nunca hubo un plataforma tan progresista como la que tiene Joe Biden ahora, que desde la época de Roosevelt. Entonces, si la derecha sigue tratando de poner un dique a los cambios se van a terminar imponiendo. Cada vez que la derecha ha gobernado, se radicaliza más la necesidad de cambio. Pero yo creo que esta vez la derecha va a perder. Isabel Pla está levantando la mano aquí. Yo me he tomado... También, a ver, yo creo que es súper bueno siempre hacerlo, pero yo me he tomado el trabajo de leer casi todos los programas de gobierno. Hay algunos programas que no he leído, como el del señor Artés, por ejemplo, ni el de Meo, que creo que no lo ha publicado. ¿Por un problema de tiempo, de interés? No lo sé. ¿No se los ha leído? Pero he leído el programa muy acuciosamente y voy a seguir haciendo lo de Gabriel Boric, por supuesto, que el del candidato que represento, Sebastián Sichel. Javiera dice que esto es una disyuntiva entre cambio y continuidad. Yo creo que hay un sector importante del país que se da cuenta que es una disyuntiva entre dos caminos. Un camino que es un camino con muchos cambios de reforma, pero en paz y con tolerancia cero a la violencia. Un camino de progreso en paz social y de muchos cambios, que representa a Sebastián Sichel y nosotros nos sentimos representados porque hemos participado de ese proyecto. Cambios con paz social, tolerancia cero a la violencia. Y otro camino que es el que representa el candidato Gabriel Boric, que representa una coalición en donde el Partido Comunista es predominante y eso lo sabemos todos porque lo sabemos, porque tiene mayor capacidad territorial, mayor capacidad de movilización social, etcétera, que es un camino que yo y muchas personas sentimos que es de restricción de libertades, que es de retroceso en el sentido del crecimiento económico, y es un camino que yo siento que es mirar para atrás y no mirar para adelante. Así vemos nosotros la disyuntiva a la que nos enfrentamos
en la elección Pero presidencial. pareciera que no son ustedes los que están gobernando los últimos 4 años. Este camino que tú dices que viene, la ciudadanía lo tiene claro, sabe lo que representan, y esos cambios con tranquilidad que tú dices no es lo que hemos visto estos años, es lo contrario. Yo te pregunto, ¿la presidenta Bachelet era la continuidad del presidente Ricardo Lagos? Yo creo que era una opción bastante distinta, con una mirada en común, pero con personalidades, con perfiles, con trayectorias y con proyectos diferentes, y así lo demostró en su primero y en su segundo Señor gobierno. Valenzuela levantaba... Sí, yo me quiero hacer cargo un poco de esta noción de extremo o de ultra que le encanta a la gente de izquierda deslizar para tratar de blanquear un poco sus propias extremidades, que creo que también tienen ellos problemas en reconocer lo que han cambiado en la fórmula y en el fondo que tienen. Nosotros nos diferenciamos de ideas, nosotros hablamos de proyectos, de ideas, no hablamos de caricaturas, ni de personas, ni personajes. Y en las ideas, yo pregunto, ¿qué es lo más extremo? ¿Abrir las fronteras de par en par y regularizar y prometer regularizar a todos los migrantes como lo hace el programa Gabriel Boric? ¿O una migración regular y ordenada como la que prometemos nosotros? No, ustedes prometen zanja, ¿eh? La zanja, disculpa para aclarar un poco a la gente que no está viendo. La que es zanja, bastante más extremo que regular. No, Matías. rebajar los impuestos. Dame un segundo. Matías, la zanja en Colchane la empezó a construir Michelle Bachelet con retroexcavadoras. Está la noticia publicada. La idea de la zanja es de ella. Lo que pasa es que nosotros queremos continuarla porque eso tiene un objetivo específico, que es prevenir que las camionetas con migrantes crucen. Dijo que eso era O sea, ¿a ustedes les gusta la retroexcavadora? Para construir zanja, no para destruir el modelo del cual ustedes también se han beneficiado. Migración. Gabriel Boric, subir los impuestos radicalmente. Nosotros prometemos bajarlos radicalmente para que haya crecimiento, empleo. Los cambios previsionales, Diego Pardo lo hacía en la entrevista que está circulando en estos días, subirlo 18 puntos, pero además, por ejemplo, solo un ejemplo, quieren usar cotizaciones laborales para financiar la tarifa cero del transporte público. Eso está en el programa, no es un invento mío. Para mí eso es extremo. Para mí no es extremo bajar los impuestos, tener una migración ordenada, mantener la estabilidad del país. Entonces, esa caricatura al menos nosotros no nos hacemos cargo y creemos que la segunda vuelta, sin jugar todavía la carta anticomunista, tendremos que además converger con la gente de centro derecha y con la gente de centro para un proyecto común que nos permita ganar la elección. ¿Vamos a la pausa? Sí, tenemos que ir a una pausa y ya volvemos. Espérenos. Y ya son 2 minutos pasadas las 12 de la noche. ¿Pero decir, cómo? Ya el lunes en rigor, sí que despedimos. Pasó rapidísimo. Javiera Torres, muchas gracias por estar aquí. Muchas Víctor gracias. Torres, Oiga, muchas gracias. Espero que para la próxima me invite para hablar de la reforma de pensiones de Yasna Proboste, que no me han dejado. Ya, pero llega temprano. Llegando temprano. Voy a salir 4 horas. Contesta todas las preguntas. Isabel Pla, muchísimas gracias. Buenas noches. Cristian Valenzuela, Nicolás Iseguirre, como siempre, muchas gracias por estar gracias. aquí. Tony, un gustazo. Que tengan una muy buena semana. Buenas Gracias noches. por venir. Chao.